Mi mejor amiga se casó con mi novio rico y decía que todos los hombres ricos eran malos, así que ella asumiría el sufrimiento por mí. Vendió todas sus joyas de boda y le dijo a su esposo que me las había regalado por mi cumpleaños. Reventó la tarjeta secundaria de su marido y dijo que lo hizo para pagar mis deudas de juego. Cuando quedó embarazada, tuvo una aventura con el hermano menor de su esposo, lo que terminó provocándole una hemorragia. Ella dijo que yo andaba metida con cualquiera. Según ella, intentó convencerme amablemente de detenerme, pero yo la empujé y provoqué que perdiera al bebé. Al final, su esposo me envió al norte de Birmania para expiar mis pecados. Su amante me humilló hasta la muerte. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día en que perdió al bebé. Cada vez que Jane salía con su amante, le decía a su esposo que estaba conmigo. Si George no hubiera venido a buscarme en mi vida pasada para echarme en cara todos mis supuestos crímenes, jamás habría sabido por todo lo que pasé. En ese momento, el teléfono de George no dejaba de sonar. Apenas contesté, la voz furiosa de George explotó en mi oído. «Nico, ya es tardísimo. ¿Por qué sigues reteniendo a Jane contigo? Te he aguantado durante demasiado tiempo. ¿Puedes dejar de ser tan dependiente? ¿Crees que todo el mundo tiene que girar alrededor de ti? Jane está casada y además embarazada. ¿Puedes dejar de apoyarte tanto en ella? ¿No sabes lo fastidiosa que eres? ¿Sigues resentida porque te dejé? Jane es muy ingenua. Si vuelves a aprovecharte de ella, no me culpes por tratarte mal. Apresúrate y mándala de regreso». George me gritaba fuera de sí. Al recordar su venganza en mi vida pasada y la manera en que Jane y su amante me silenciaron, no pude evitar sentir una oleada de rabia. «George, hoy voy a destruir a tu familia con tus propias manos». Solté una carcajada fría y respondí con tranquilidad. «Jane dijo que estaba jugando póker y que no quería volver todavía. ¿Por qué no vienes tú mismo a recogerla? Estamos en el mismo hotel de siempre». Después de decir eso, colgué y apagué el teléfono. No quería perder ni un segundo más hablando con George. Pero poco después, alguien llamó a la puerta. Cuando abrí, una fuerza brutal desde afuera me lanzó hacia atrás. Antes de que pudiera reaccionar, varios guardaespaldas me inmovilizaron de inmediato. Mientras tanto, George entró en mi casa con pasos pesados y comenzó a buscar a Jane de forma agresiva. Puso toda la habitación patas arriba, pero no encontró nada. ¿Dónde está Jane? ¿Por qué dijiste que estaba jugando póker en el hotel? Llevo mucho tiempo abajo esperando y las luces de tu casa han estado encendidas todo este tiempo. No has salido en toda la noche. Se abalanzó frente a mí con el rostro rojo de furia y rugió. Al ver su cara llena de ira, sentí el placer de la venganza. Alcé las cejas y dije con calma. Dije que estaba jugando póker, pero nunca dije que estuviera jugando póker conmigo. Tal vez esté jugando póker con tu hermano. ¿Por qué no le preguntas a ella? Una luz helada cruzó sus ojos mientras me agarraba del cabello. Con voz grave dijo, «No digas estupideces». El dolor en el cuero cabelludo era real, pero más pequeño de lo que recordaba. En mi vida anterior, cuando George me agarró así por primera vez, lloré. No esta vez. Lo miré sin parpadear. «Suelta», dije. No lo soltó. Su mano apretó más fuerte. Los guardaespaldas estaban detrás de él, 2 a la derecha, 1 a la izquierda, 3 hombres adultos para sostener a una mujer que ya estaba inmóvil. Era exactamente el tipo de detalle que George nunca veía. «Habitación 1407», dije. Sus dedos se quedaron quietos. «¿Qué?» «Habitación 1407, segundo piso. Es donde está Jane ahora. Si te apuras, todavía la encuentras». George tardó unos segundos en procesar. Sus ojos se movieron de mi cara a la puerta, y de la puerta otra vez a mi cara. La furia seguía allí, pero ya no estaba sola. Algo más había entrado en la habitación con nosotros. «Estás mintiendo. Entonces no vayas. Quédate aquí gritándome. Jane te espera». Soltó mi cabello como si quemara. Retrocedió un paso. Vi en su cara el momento en que la duda lo alcanzó. «Si me mientes», empezó. «Si te miento, vuelve mañana y dilo. Si no te miento, no vuelvas nunca más a esta casa». Hizo un gesto a los guardaespaldas. Salieron primero. Él se quedó un segundo más en el marco de la puerta, mirándome como si quisiera decir algo. No lo dijo. Cerró la puerta detrás de sí con más cuidado del que había usado para abrirla. Me quedé de pie en el centro de la sala. La luz de la lámpara seguía encendida sobre la mesa. El cojín del sofá había caído al suelo cuando los guardaespaldas me empujaron. Mi teléfono estaba en el piso, junto a la pata de la silla, todavía apagado por mi propia mano. Todo estaba en su lugar, dentro del desorden. Me toqué la cabeza. El cuero cabelludo me ardía donde George había apretado.
Bajé los dedos y miré, 3 cabellos finos, oscuros, enredados entre las yemas. No me dolió, no lloré. Caminé hasta el bote de basura de la cocina y los tiré. Encendí la luz del fregadero, llené un vaso de agua, lo bebí entero, despacio, mirando la pared de azulejos que mi madre había elegido cuando todavía vivía. Mi madre llevaba 11 años muerta. Los azulejos seguían en su lugar, yo no. Apagué la luz del fregadero, me senté en el sofá, levanté el cojín del piso. Volví a colocarlo donde iba. El teléfono seguía apagado. Lo dejé apagado. Sabía, sin necesidad de confirmarlo, que George estaba en camino al hotel. Sabía que iba a encontrar allí. Sabía que la habitación 1407 era la que el hermano menor de George usaba desde hacía meses para sus encuentros con Jane, porque en mi vida anterior, después de mi muerte, la doncella de Jane se lo había confesado a su prima, y la prima se lo había contado a otra empleada del edificio, y esa empleada había hablado en voz alta en el velorio de un vecino, donde yo no podía oír nada porque ya estaba enterrada. Esta vez sí oía, esta vez yo estaba viva, y Jane estaba en la habitación 1407, con la mano del hermano de George sobre su vientre embarazado, hablando del bebé como si fuera un problema que iba a resolverse solo. No tenía que adivinarlo. Lo había vivido como muerta. Me levanté del sofá, fui al cuarto de mi padre. Mi padre llevaba 8 años muerto. La habitación seguía cerrada con llave, como yo la había dejado el día del funeral. Saqué la llave del cajón del aparador, la metí en la cerradura, le di vuelta 2 veces. La puerta se abrió con el mismo crujido de siempre. Encendí la luz amarilla del techo. Adentro, todo estaba como él lo había dejado. El escritorio de madera oscura, la silla con el respaldo gastado en el lugar exacto donde mi padre apoyaba el codo. La estantería con los libros de arquitectura, los lomos ordenados por color, los rollos de planos en el rincón, atados con cordón blanco. El olor a papel viejo y a tabaco frío que no se había ido en 8 años porque yo nunca había abierto la ventana. Caminé hasta el archivero metálico, contra la pared del fondo. Saqué el cajón de abajo. Estaba pesado. Tuve que tirar con las 2 manos. Adentro había una carpeta de cuero marrón, con la etiqueta amarillenta. La etiqueta decía, con la letra firme de mi padre, Acciones, Estudio, 2014. Mi padre había sido arquitecto. Su estudio había sido pequeño, pero conocido en la zona. Después de su muerte, Jane, que entonces todavía no estaba casada con George, que entonces todavía era solo mi mejor amiga, me había ayudado a ordenar los papeles. Me había acompañado a las reuniones con el contador. Me había explicado, con la voz suave que usaba cuando quería que yo no preguntara, que lo mejor era ceder la administración a alguien con experiencia, alguien que pudiera mantener el estudio funcionando hasta que yo estuviera lista. Firmé. Tenía 19 años. Acababa de enterrar a mi padre. Firmé. En mi vida anterior, nunca volví a abrir este cajón. Esta vez sí. Saqué la carpeta. La puse sobre el escritorio. Encendí la lámpara de mesa. Abrí. La primera página era el acta de propiedad del estudio. Mi nombre, completo. Solo mi nombre. Mi padre nunca había puesto a Jane en ningún papel. Jane había llegado después, con la procuración que yo firmé a los 19. La procuración estaba más adelante. La saqué. La leí entera. Por primera vez en mi vida. Decía que yo autorizaba a Jane a actuar en mi nombre para todas las operaciones administrativas y de representación del estudio. No decía que le cedía la propiedad. No decía que le cedía las ganancias. Solo decía que le permitía firmar en mi nombre. Pero abajo, al final de la última hoja, había una cláusula que yo no recordaba haber leído. Estaba escrita en letra más pequeña. La presente procuración requiere ratificación anual de la otorgante mediante firma certificada. En ausencia de ratificación dentro del plazo de 12 meses, queda automáticamente revocada de pleno derecho. Levanté la cabeza. En 8 años, yo nunca había firmado ninguna ratificación. Jane había estado administrando el estudio de mi padre durante 8 años sin autorización válida. Releí la cláusula, después releí toda la procuración. Después releí el acta de propiedad. No había trampa. No había letra chica adicional. No había nota al margen. El estudio era mío. Lo había sido siempre. Cerré la carpeta. Apagué la lámpara. Cerré la puerta del cuarto con llave. Devolví la llave al cajón del aparador. Volví a la sala. Mi teléfono seguía en el piso, junto a la silla. Me senté en el sofá. Apreté el botón de encendido. La pantalla se iluminó. Tenía 14 llamadas perdidas de George y 9 mensajes que no abrí. Hice una sola llamada. Marqué el número del abogado de mi padre. Don Adolfo Mendoza. 70 años. El único que se había atrevido, en el funeral, a decirme en voz baja: «Hija, ten cuidado con la gente que te apura para firmar.
Yo había sonreído entonces. Le había dicho que Jane era como una hermana. Don Adolfo había bajado la mirada y no había contestado nada. Marqué. Sonó 3 veces. Sí, la voz era la misma, más vieja, más grave, pero la misma. Don Adolfo, soy Nico, la hija de Esteban. Hubo un silencio. Después, su voz volvió a sonar, sin sorpresa. Nico, pensé que ya no me iba a llamar nunca. Lo llamo ahora. ¿Estás bien? Sí. ¿Es tarde? Miré el reloj. Eran las 11:32 de la noche. Es tarde, dije, pero no puedo esperar a mañana para decírselo. Dime, necesito recuperar el estudio de mi padre. Otro silencio, más corto. Mañana a las 9 en mi oficina. ¿Sabes dónde está? Sigue siendo la misma. Avenida San Martín, 1240, segundo piso. Estaré ahí a las 9. Tráete todos los papeles que tengas. Y trae también los que firmaste hace 8 años. Los tengo. Hasta mañana, hija. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Mi padre me llamaba hija, igual. Don Adolfo era su amigo desde la facultad. Yo lo había olvidado, no en la memoria sino en la importancia. En mi vida anterior, lo había dejado de saludar después del primer año del funeral, porque Jane decía que era demasiado anticuado, que no se manejaba con las cosas modernas. En mi vida anterior, había muerto sin volver a hablar con él. Esta vez sí. Apagué el teléfono otra vez, me levanté del sofá. Apagué la luz de la sala. Caminé hasta el cuarto. Me senté en el borde de la cama. Mi mano todavía olía al jabón del baño de la tarde. No me había puesto crema. No me había peinado. No me había mirado al espejo desde que George había salido por la puerta. Pensé en él. George estaría a esta hora subiendo al ascensor del hotel. O quizás ya estaría golpeando la puerta de la 1407. O quizás Jane le estaría abriendo, todavía con el camisón que su amante le había desabotonado hacía una hora. No sentí placer. Tampoco sentí pena. Sentí algo más raro, algo que no había sentido en ninguna de las dos vidas. Indiferencia limpia. Lo que pasara en esa habitación esta noche ya no era mi problema. Yo había dicho la verdad. Lo que él hiciera con ella era cosa de los dos. Apagué la luz del cuarto. Me acosté con la ropa puesta. Cerré los ojos. Antes de dormirme, repasé el día siguiente. Sin imágenes, sin emoción, solo los horarios. A las 9 iba a estar en la oficina de Don Adolfo. A las 11 iba a tener un documento firmado. A las 2 de la tarde, Jane iba a recibir una carta certificada en el hospital. A las 5 iba a entrar al estudio de mi padre con mi propia llave. Me dormí. El teléfono sonó a las 2:20 de la mañana. Lo escuché sin abrir los ojos. Lo dejé sonar. Dejó de sonar. Volvió a sonar. Lo dejé sonar otra vez. Cuando dejó de sonar por segunda vez, encendí la lámpara de la mesa de noche. Miré la pantalla. 32 llamadas perdidas. Todas de George, y 11 mensajes nuevos. Abrí el primero. Era de las 11:49 de la noche. Nico, contesta. El segundo, 12:02. Nico, está pasando algo. Necesito hablar contigo. El tercero, 12:17. Nico, Jane está sangrando. Estamos en el hospital. El cuarto, 12:31. Perdió al bebé. Los siguientes ya no los leí. Apoyé el teléfono boca abajo sobre la mesa de noche. Apagué la lámpara. Me quedé acostada mirando el techo. En mi vida anterior, esa misma noche, yo había recibido una llamada distinta. Jane había sido la que llamó, no George. Jane me había llorado en el oído durante 20 minutos, diciendo que yo la había empujado, que la había hecho perder al bebé, que cómo había sido capaz, que cómo yo me había sentado en la misma cama, en el mismo cuarto, y le había pedido perdón por algo que no había hecho. Le había prometido ir al hospital al día siguiente con flores. Le había prometido cuidar de ella durante la recuperación. Había prometido no contárselo a nadie. 3 semanas después, los guardaespaldas de George me esperaban en la puerta del estudio de mi padre, con un papel firmado que me declaraba persona no grata. 5 semanas después, estaba camino al norte de Birmania. Esta vez no lloraba Jane. Esta vez lloraba George. Apreté el botón lateral del teléfono hasta que se apagó del todo. A las 5:30 de la mañana sonó la puerta de mi casa. 3 golpes secos, después 2 más. Después una voz que no era la de George. Nico, soy yo. Abre, por favor. Era el hermano menor de George. Me senté en la cama. Me quedé escuchando. La voz volvió, más baja. Nico, sé que estás ahí. Vi tu carro abajo. Por favor, no me moví. Jane está internada. George me echó del hospital. Yo no tengo dónde ir. Nico, te lo pido. Silencio. Después, el sonido de unos zapatos retrocediendo. Después, la puerta del ascensor. Después, nada. Me levanté. Caminé hasta la ventana de la cocina.
Aparté un poco la cortina. Lo vi salir del edificio. Se paró en la vereda. Encendió un cigarro con las manos temblorosas. Tenía la camisa fuera del pantalón. Una de las mangas estaba rota a la altura del codo. La luz del farol le caía sobre la mitad de la cara. No sentí nada. Volví al cuarto. Me senté en el borde de la cama. Encendí el teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas en total. George, el hermano, un número que no conocía, y un mensaje de voz. Lo abrí. Era George. Nico, sé que me escuchas. Jane perdió al bebé. Está dormida ahora. Yo, no entiendo nada. Necesito que vengas. Necesito hablar contigo en persona. Por favor. La voz era distinta. No era la del teléfono de las 9 de la noche. No gritaba. No exigía. Estaba quebrada en el medio. Lo escuché entero. Después borré el mensaje. Marqué el número de George. Contestó al primer tono. Nico, gracias a Dios. ¿Puedes venir? No. Hubo un silencio. ¿Cómo que no? No voy a ir. Jane está en el hospital. Acaba de perder al bebé. Te necesita. No. Nico, George, escúchame bien, porque solo lo voy a decir una vez. Yo no soy tu mensajera. Yo no soy la mensajera de Jane. Yo no soy la enfermera de los dos. Lo que pasó esta noche es de ustedes. Resuélvanlo entre ustedes. Nico, ella te necesita. No me necesita. Necesita a alguien que le crea. Yo ya no le creo. ¿De qué estás hablando? Pregúntale por la habitación 1407, George. Pregúntale por tu hermano. Pregúntale por la cama. Si todavía tienes ojos, pregúntale. Silencio largo. Nico, no entiendo cómo sabías todo eso. No tienes que entender. Solo tienes que verlo. ¿Y ahora qué hago? Eso es problema tuyo. No mío. Esperé 3 segundos. Después colgué. Dejé el teléfono sobre la cama. Caminé hasta el baño. Abrí la canilla del agua fría. Me lavé la cara 2 veces. Me sequé con la toalla pequeña. Me miré al espejo. No estaba pálida. No tenía ojeras. Había dormido 5 horas y media, lo cual era más de lo que había dormido en muchas noches de mi vida anterior. La cara que me devolvía el espejo era la misma de siempre, solo un poco más quieta. Eran las 6 menos 10 de la mañana. Tenía 3 horas y 10 minutos hasta la cita con don Adolfo. Fui a la cocina, puse la cafetera. Mientras el agua se calentaba, abrí el armario del lavadero. Saqué 2 cajas viejas que mi padre había guardado allí. Una decía, estudio en letras grandes. La otra decía, personal. Las puse sobre la mesa de la cocina. Me serví el café. Me senté. Abrí la caja estudio primero. Adentro había recibos viejos, planos arrollados, una libreta con la letra de mi padre. Hojeé la libreta. Eran cuentas de los últimos meses antes de su muerte. Clientes, montos, fechas, observaciones cortas. Una observación me detuvo. Reunión con J sobre el terreno de la calle Bolívar. Insiste en quedarse con un porcentaje. No me gusta. J. Jane. Mi padre había anotado eso en su libreta 3 semanas antes de morir. Pasé la página. 3 días después, otra anotación con la misma letra. J. volvió. Trajo a un contador. Le dije que no. No insistió. Algo no encaja. Y 2 páginas más adelante. La última entrada antes del espacio en blanco. La fecha era de 5 días antes del accidente de mi padre. Hablar con Adolfo el lunes. Cambiar el testamento. Sacar el nombre de J de cualquier papel. El lunes mi padre estaba muerto. Cerré la libreta. Me terminé el café. Me levanté. Fui al cuarto. Me puse el traje gris que tenía colgado desde hacía años sin usar. Me peiné el pelo hacia atrás. Me puse los zapatos negros. A las 8:30 salí de la casa con las 2 cajas en los brazos. El hermano de George ya no estaba en la vereda. La oficina de don Adolfo seguía igual. Mismo piso. Mismo letrero de bronce en la puerta. Levemente verde por el moho. Mismo olor a libros y a humo viejo. Mismo escritorio de madera de quebracho con un velador verde que mi padre le había regalado a don Adolfo hacía 30 años. Lo encontré sentado detrás del escritorio, con la chaqueta gris colgada en el respaldo, las mangas de la camisa subidas hasta el codo, los anteojos apoyados sobre la frente. Se levantó cuando me vio entrar. Pasa, hija. Puse las 2 cajas sobre el escritorio. Me senté en la silla de cuero negra que mi padre había usado tantas veces. Don Adolfo, traje todo lo que tengo. La procuración, el acta de propiedad, la libreta de mi padre. Empecemos por la procuración. Saqué la carpeta. Se la di. Se bajó los anteojos. Leyó en silencio durante 5 minutos. Cuando terminó, levantó la cabeza. ¿Firmaste alguna ratificación anual? Ninguna. ¿Te pidieron alguna en estos 8 años? No. ¿Jane te hizo firmar algo más después de esto? Sí, muchas cosas. Pero papeles administrativos. Cosas que ella decía que eran trámites.
¿Tienes copia de alguno? No. Ella se los llevaba. Asintió. No mostró sorpresa. Se sacó los anteojos del todo. Los limpió con un pañuelo. La procuración está caduca desde el primer año. Lo que vino después no tiene base legal. Sea lo que sea que ella esté firmando en tu nombre, no tiene valor. Eso quiere decir que el estudio nunca dejó de ser tuyo, en los papeles. Lo que pasó en la práctica es otra cosa, y eso lo vamos a tener que reconstruir. ¿Cómo? Inventario. Cuentas. Lo que entró, lo que salió. ¿Quién firmó qué? ¿Quién recibió qué? Vamos a necesitar todo eso de Jane. Y ella va a tener que entregarlo, porque sin procuración válida, está obligada a rendir cuentas. Hice una pausa. Saqué la libreta de la caja. Se la abrí en la página marcada. Lea las últimas anotaciones de mi padre. Don Adolfo se volvió a poner los anteojos. Leyó. Una vez. Después otra vez. Cuando levantó la cabeza, ya no se veía como el viejo amigo de mi padre, se veía como un abogado. Tu padre me llamó 3 veces la semana antes del accidente. Esperé. Yo estaba fuera del país. No le devolví la llamada hasta el lunes a la mañana. Me atendió la empleada. Me dijo que tu padre había muerto el día anterior, en la ruta. Cuando llegué de regreso al país, fui al funeral. Después fui a tu casa. Jane abrió la puerta. Me dijo que tú estabas dormida, que no querías ver a nadie, que ella se estaba ocupando de todo. Volví 3 veces más. Las 3 veces me dijo lo mismo. Después dejé de volver. Pensé que era lo que tú querías. Lo miré. No era lo que yo quería. Yo no sabía que usted había venido. Me imaginé. Hubo un silencio. Don Adolfo, ¿qué iba a hablar mi padre con usted ese lunes? Don Adolfo no contestó enseguida. Abrió un cajón del escritorio. Sacó una carpeta delgada con la etiqueta Vargas. Tu padre me había enviado un correo el viernes anterior. Me lo imprimí cuando volví. Lo guardé acá por si algún día venías. Sacó una sola hoja. Me la pasó. Era un correo corto. La fecha era 4 días antes del accidente. Decía, Adolfo, necesito cambiar el testamento. Tengo razones para creer que Jane está moviendo papeles a mis espaldas, usando mi firma. No quiero asustar a Nico todavía. Necesito que me ayudes a sacarla de cualquier acceso a mi estudio y a mi casa antes de hablar con ella. Te llamo el lunes. Doblé la hoja por la mitad. La devolví. ¿Esto vale como prueba? Por sí solo no, pero como antecedente, sí. Y combinado con la libreta y con la procuración caduca, sí. ¿Qué hacemos ahora? Don Adolfo escribió 3 líneas en una hoja amarilla. Me las pasó. Primero, revocación formal de la procuración, hoy mismo, ante escribano. Segundo, carta certificada a Jane, intimándola a entregar toda la documentación del estudio en 48 horas. Tercero, denuncia preventiva en la Fiscalía por administración fraudulenta, con todos los antecedentes. ¿Denuncia ya? Denuncia preventiva. No para que vaya presa, para dejar registro de la fecha. Si después aparece un papel firmado con tu nombre, ya está documentado que tú no autorizaste nada desde hace 8 años. Hagámoslo. Don Adolfo levantó el teléfono interno. Pidió a la secretaria que llamara al escribano del segundo piso. Después llamó a la fiscalía. Reservó turno para las 2 de la tarde. Mientras él hablaba, miré por la ventana. La avenida estaba ocupada como siempre. Una mujer empujaba un cochecito. Un hombre limpiaba la vidriera de un café. Todo igual, todo del otro lado del vidrio. Don Adolfo colgó. A las 11 viene el escribano. A las 2 vamos a fiscalía. Esta noche sale la carta a Jane. Bien. Hija, levanté la cabeza. Sí. Tu padre te quería mucho. Lo sé. Iba a llamarte el lunes a la tarde para contarte todo. Eso también me lo dijo en el correo. Asentí. No contesté. A las 11:10 firmé la revocación de la procuración delante del escribano. A las 11:22 la firma quedó protocolizada. A las 11:25, don Adolfo guardó el original en su caja fuerte y me entregó la copia certificada. Cuando salí de la oficina, eran las 11:30. Tenía 2 horas y media hasta la fiscalía. Decidí caminar hasta el estudio. Estaba a 15 cuadras. Las hice despacio, con la copia certificada dentro del bolso. Llegué a las 12:10. Me paré en la vereda de enfrente. La puerta del estudio era la misma. Vidrio esmerilado, marco de hierro pintado de negro. En el vidrio decía, en letras blancas, Estudio de Arquitectura, Administración Jane. Las iniciales de mi padre habían sido borradas hacía años. Encima habían pintado el nombre de Jane. Saqué el teléfono del bolso. Le saqué una foto al letrero. Guardé el teléfono. Mañana a esta hora, el letrero iba a ser otro. Crucé la calle. Empujé la puerta.
Sonó la campanita que mi padre había colgado en el marco cuando yo tenía 9 años. La recepcionista levantó la cabeza. Buenos días. ¿Tiene cita? No, vengo a ver a la administradora. La señora no está hoy. Está en el hospital. Lo sé. La mujer se quedó esperando. ¿Quiere dejar un mensaje? No, vuelvo mañana. Salí. La campanita sonó otra vez. A las 2:40 de la tarde salí de la fiscalía con un número de causa, una constancia sellada y la firma del fiscal abajo del formulario de denuncia preventiva. Don Adolfo me acompañó hasta la puerta del edificio. El expediente queda asentado desde hoy. Si Jane firma cualquier cosa con tu nombre a partir de mañana, ya está documentado que es nulo. ¿Cuándo llega la carta a su domicilio? La envié antes del mediodía. Va por correo certificado. Mañana al mediodía la tienen. ¿Y el hospital? Si sigue internada, se la entregan ahí. La fiscalía notifica al servicio social del hospital. No la van a esconder. Bien, hija. ¿Sí? ¿Hoy comiste algo? Pensé. No había comido nada. No. Anda, come. Dormí. Mañana te llamo a las 9. Le di la mano. Salí. Comí un sándwich de jamón parada en una esquina, mirando el tráfico. Volví a casa caminando. Llegué a las 4:30. Subí. Abrí la puerta del pasillo. El hermano de George estaba sentado en el último escalón, frente a mi departamento. Tenía la misma camisa de la madrugada. La manga rota seguía rota. No se había afeitado. El cigarro entre los dedos estaba apagado, consumido hasta la mitad sin que él lo hubiera fumado. Levantó la cabeza cuando me oyó. Nico, por favor. Lo miré desde arriba. Tenía la llave en la mano. La metí en la cerradura. Abrí. Entrá. Se levantó como si le costara desdoblarse. Pasó delante de mí. Entró al departamento. Lo cerré detrás. No le ofrecí asiento. Me quedé parada en el medio de la sala. Habla, Nico. Habla. Tengo 3 horas antes de que se haga de noche y tengo que dormir. Habla rápido. Se sentó en el borde del sofá. Apoyó los codos en las rodillas. Se agarró la cabeza con las 2 manos. Empezó hace 7 meses. Esperé. En la fiesta de cumpleaños de mi madre. Jane se había peleado con George esa tarde. Él se fue temprano del salón. Yo me quedé. Ella tampoco se fue. La acompañé al auto. Subí con ella. Manejé hasta su casa. Subí al departamento. Sigue. Después fue una vez por semana. Hoteles. Distintos. La habitación 1407 era la fija. Jane la pagaba con tarjeta de la empresa de George. ¿Hace 7 meses sabías que ella estaba embarazada? Lo supe hace 4. ¿El hijo es tuyo? Levantó la cabeza despacio. Me miró sin contestar. ¿El hijo es tuyo? Repetí. No lo sé. ¿Jane lo sabía? Sí. ¿Le dijo a George? No. ¿Le pidió a alguien un análisis? Sí, a mí. Hace 2 meses. Le dije que no. ¿Qué le dijo a George cuando él te preguntó por las cuentas del hotel? Le dijo que era yo el que estaba ayudándote a vos. Que vos le pedías plata. Que ella usaba la tarjeta de la empresa porque te tenía lástima. Le dijo que esta noche venía a verte a tu casa para terminar con eso. ¿Y vos? Yo dije lo mismo. ¿Por qué? Porque me convenía. Ella me dijo que cuando perdiera al bebé, ella sabía que lo iba a perder Nico, llevaba 2 semanas con sangrados, iba a decir que vos la habías empujado, que vos la habías golpeado, que vos eras una loca que la perseguía. Iba a pedirle a George que te alejara del país. Yo iba a quedar limpio. Ella iba a quedar limpia. Vos eras la pieza que sobraba. Me senté en el sillón de enfrente. En mi vida anterior, esto había funcionado tal cual él lo estaba diciendo. 3 semanas después, los guardaespaldas. 5 semanas después, el norte de Birmania. 3 meses después, el sótano y el amante de Jane. Esta vez yo lo estaba escuchando. Me quedé mirándolo. Pasaron 10 segundos antes de que él levantara la vista. ¿Qué pasó anoche en la habitación 1407? Llegamos a las 9:30. Jane estaba alterada. Decía que George iba a venir. Yo le dije que era imposible. Ella decía que tú la habías delatado. No le creí. A las 10:10, George golpeó la puerta. Jane se levantó de la cama. Se enredó con la sábana. Se cayó. Se golpeó contra el borde de la mesita de noche. Empezó a sangrar. George entró. Vio. ¿Vio qué? Vio todo. Yo no tenía la camisa puesta. Jane estaba en el piso. Había sangre. Y después, llamó a la ambulancia. No dijo nada. Hasta que llegó la ambulancia, no habló. Cuando se la llevaron, me agarró del cuello. Me sacó del hotel. Me dijo que si volvía a aparecer cerca de Jane o de mi madre, me mataba. Después se fue. ¿Tu madre sabe? No. Tu madre tiene que saber. Nico, mi madre es una vieja. No la podemos meter en esto. Tu madre es la única persona que puede pararlo a George antes de que haga una estupidez. Y es la única persona delante de la cual Jane no se atreve a mentir. Tu madre tiene que saber hoy. Nico. Escúchame bien.
Vos elegís. O la llamas vos en los próximos 5 minutos, o la llamo yo dentro de media hora. Pero alguien la va a llamar. Se quedó mirando el piso. Pasaron 20 segundos. La llamo yo. Bien. Sacó el teléfono. Buscó el número. Lo puso en altavoz. No por gentileza conmigo, sino porque le temblaba la mano y necesitaba apoyarlo sobre la mesa. Sonó 2 veces. Atendió una voz de mujer mayor. Firme, limpia. Hijo. Mamá, ¿dónde estás? En el departamento de Nico. Hubo un silencio del otro lado. ¿Nico? ¿La Nico de tu hermano? Sí. Pásamela. Me acerqué al teléfono. El hermano lo deslizó hacia mí. Lo tomé. Quité el altavoz. Señora. Nico, dime una cosa. Sí. ¿Es cierto lo que estoy empezando a entender? Sí, señora. Es cierto. ¿Mi hijo menor está ahí? Sí. ¿Está en condiciones de manejar? No. Lo voy a buscar. En 40 minutos estoy ahí. Vos no te muevas. Y él tampoco. Sí, señora. Cortó. Le devolví el teléfono al hermano. Se quedó con el aparato en la mano, mirándolo como si fuera la primera vez que lo veía. Miré el reloj de la cocina. Eran las 5 menos cuarto. En 40 minutos, la madre de George iba a estar en mi casa. A las 5:25 sonó el portero eléctrico. El hermano se sobresaltó en el sillón. Yo no. Bajamos a abrirle, dije. Nico, por favor. Baja. Se levantó. Salió. Lo escuché bajar las escaleras en lugar de tomar el ascensor. 3 minutos después oí los 2 pares de pasos subiendo. Los del hijo, rápidos. Los de ella, despacio. Mientras los oía subir, miré la sala. El sillón estaba acomodado. Los cojines en su lugar. El reloj de la cocina marcaba las 5:29. Las cortinas estaban a medio correr. Decidí dejarlas así. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. La madre de George era más baja de lo que yo recordaba. Pelo blanco corto. Abrigo azul de paño, zapatos negros sin tacón, una cartera marrón colgada del antebrazo, la cara sin maquillaje, 72 años. Me miró sin sonreír. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, señora. ¿Puedo pasar? Sí, entró. El hermano la siguió. Cerró la puerta él mismo. La señora caminó hasta el sillón. Se sentó en el medio, derecha, sin apoyar la espalda en el respaldo. Apoyó la cartera sobre las rodillas. Las 2 manos sobre la cartera. El hermano se quedó parado. Séntate, le dijo ella sin mirarlo. Ahí, le señaló una silla del comedor. Él la trajo. Se sentó. La señora me miró. Nico, no vine a pedirte perdón. Yo no te hice nada a vos directamente. Si mi nuera te hizo, ella tendrá que pedir perdón. Si mi hijo menor te hizo, él también. Yo vine a entender. Contame. Me senté frente a ella. Acomodé las manos sobre las rodillas, como ella. Le voy a contar lo que sé, señora. No le voy a pedir nada. Mejor así. Jane administra el estudio de arquitectura de mi padre desde hace 8 años. Mi padre murió en un accidente de ruta. Jane se ofreció a ayudarme cuando yo tenía 19. Firmé una procuración. Esa procuración tenía una cláusula de ratificación anual. Nunca la ratifiqué. Hoy a la mañana mi abogado confirmó que la procuración está caduca desde hace 7 años. ¿Caduca o nula? Caduca de pleno derecho. ¿Lo sabe ella? No. Probablemente lo sepa cuando reciba la carta certificada que sale mañana al mediodía. ¿Qué firmó ella en estos 8 años con tu nombre? No lo sé todavía. Don Adolfo Mendoza, mi abogado, va a hacer el inventario. La señora asintió una vez. ¿Y lo de mi hijo menor? Miré al hermano. Él tenía la cabeza baja. Lo que él tenga que contarle se lo va a contar él. Yo se lo escuché esta tarde. Si usted quiere, él lo repite delante de usted. Repetilo, le dijo ella al hijo, sin levantar la voz. Él levantó la cabeza. La miró. Bajó la cabeza otra vez. Habló al piso. Hace 7 meses, con Jane, en hoteles, una vez por semana, pagaba ella con la tarjeta de la empresa. ¿El embarazo? Puede ser mío. No lo sé. ¿Sabe George? ¿Vio anoche? Sí. La señora se quedó en silencio 10 segundos. No movió la cara. No movió las manos. Después volvió a mirarme a mí. ¿Mi hijo George te llamó hoy? 11 veces. Le contesté una. Le dije que la historia no era conmigo. ¿Sabe que estoy acá? No. ¿Va a saber? Por mí no. Si usted quiere decirle, dígale. Mañana se va a enterar de muchas cosas al mismo tiempo. Una más, una menos. Hizo una pausa. Nico, una pregunta más. ¿Vos seguís queriendo a mi hijo George? Pensé la respuesta antes de darla. No, señora, no lo quiero. No lo odio tampoco. Lo dejé de querer hace mucho. Pero hoy no me toca a mí volver con él, ni dejar de volver con él. Hoy me toca recuperar el estudio de mi padre. Bien. La señora me miró un momento largo. Después habló más bajo.
¿Sabes cuándo me empecé a hacer preguntas sobre Jane? No. Hace 4 años, en la cena de fin de año en mi casa. Vos no fuiste. George dijo que estabas enferma. Jane se sentó al lado de mi hijo menor toda la noche. Yo lo vi. No dije nada. Después, ya tarde, Jane se me acercó en la cocina mientras yo lavaba un plato. Me dijo, «Señora, Nico no quiso venir esta vez tampoco. Está rara con la familia». Me sonrió. Yo conozco esa sonrisa. ¿Le creyó? No del todo, pero tampoco hice nada. Pensé que era cosa entre ustedes. Hoy entiendo que era cosa de ella. No es su culpa, señora. No, pero es mi responsabilidad. Por eso me ocupo yo ahora. Se levantó, acomodó el abrigo, tomó la cartera. Yo me llevo a este, señaló al hermano con el mentón, a casa. Mañana a la mañana lo llevo al hospital con su padre. Le va a contar a Jane lo que me acaba de contar a mí. Yo voy a estar adelante. Mi otro hijo también. Cuando Jane termine de escuchar, le pido que firme el papel que vos quieras que firme. Si no firma, mañana mismo arrancamos el trámite de anulación del matrimonio. Señora. ¿Sí? No le estoy pidiendo nada de eso. Lo sé, por eso lo hago. Caminó hasta la puerta. Se detuvo. Se dio vuelta. Una cosa más, Nico. Sí. Yo a tu padre lo conocí poco. Vino 3 veces a mi casa por trabajo. Era un hombre serio. Me cayó bien. Sentí mucho cuando me enteré que había muerto. En el velorio te quise hablar. No me dejaron. ¿Quién no la dejó? Jane. Asentí. Lo voy a recordar, dijo ella. Hasta mañana, hija. Salió. El hermano la siguió sin mirarme. Cerré la puerta. Pasé el cerrojo. Saqué el teléfono. Tenía un mensaje nuevo de don Adolfo, llegado hacía 10 minutos. Constancia de revocación protocolizada inscripta en el registro. Mañana queda publicada. Anda a dormir. Apagué el teléfono. Apagué la luz de la sala. Fui al cuarto. Me acosté con la ropa puesta. Cerré los ojos. A las 6 menos cuarto de la tarde me dormí. 3 meses después, don Adolfo me esperaba en la puerta del estudio a las 9 de la mañana. Tenía el sombrero gris en una mano y una carpeta delgada en la otra. Llegaste 5 minutos antes. Caminé. Me dio la carpeta. La abrí. Adentro estaban las copias selladas. Sentencia de nulidad de matrimonio entre Jane y George, dictada hacía 12 días. Acta de entrega del inventario del estudio, firmada por Jane hacía 3 semanas. Cesación de la administración irregular, inscripta en el registro. Restitución de 5 cuentas a mi nombre. Cierre de la causa preventiva, sin imputación penal a Jane. Solo la verdad técnica. La procuración estaba caduca desde el primer año. Cerré la carpeta. ¿Algo más? Sí, Jane se mudó la semana pasada a la casa de la madre, en la provincia. Mi colega allá me lo confirmó. ¿Y George? Vive en el departamento de su madre. La señora me llamó hace unos días. Está bien. ¿Y el hermano menor? Internado en una clínica. La señora lo internó al día siguiente que nos vimos. Sigue allá. Saca permisos los domingos. Bien. Don Adolfo me miró. Hija, ¿estás bien vos? Sí. ¿Comés? ¿Cómo? ¿Dormís? 8 horas, la mayoría de las noches. Bien, hizo una pausa. Hija, una cosa más. Algo que nunca te conté. Sí, la mañana siguiente del día que vino a verte la señora, ella entró sola al cuarto de Jane en el hospital. Sus 2 hijos esperaron afuera, en el pasillo. Estuvo adentro 40 minutos. Cuando salió, Jane firmó todo lo que yo le había mandado con mi colega esa misma mañana. Mi colega estaba en el pasillo también. Me llamó a mí después. Me dijo que Jane firmó sin levantar la cabeza. La señora salió del cuarto, le dio la mano a mi colega, y se fue caminando con el hijo menor del brazo. No hubo gritos. No hubo escándalo. La enfermera del piso ni se enteró. ¿Qué le dijo la señora a Jane adentro? No lo sé. Mi colega me dijo que cuando entró a buscar la firma, Jane estaba mirando el techo. Tenía los ojos rojos, pero estaba callada. Le dijo a mi colega una sola cosa. Decile a Nico que su padre era un buen hombre. Cerré los ojos un segundo. Después los abrí. Bien, eso es todo, hija. Caminó hasta la puerta del estudio. La empujó, pasó. Le hice señas al pintor, que estaba en una escalera frente al letrero, y le dije que ya podía empezar. El pintor era un señor de 60 años, callado, con las manos manchadas de blanco. Mojó el pincel. Empezó por la B, Vargas. Mi padre había puesto su apellido en ese vidrio 40 años atrás. Mi madre había sostenido la escalera. Yo no había nacido todavía. Don Adolfo me lo había contado 2 semanas atrás, mientras firmábamos los últimos papeles. El pintor trabajó 40 minutos. Cuando terminó, bajó de la escalera. Limpió el pincel con un trapo. Me miró. ¿Cómo quedó? Miré el vidrio. Decía, en letras blancas, Estudio de Arquitectura Vargas. Asentí. Quedó bien.
Le pagué, se fue. Adentro, los muebles eran los mismos del despacho de mi padre. Los había hecho traer de la casa el mes pasado. El escritorio de madera oscura, la silla de respaldo gastado, la estantería con los libros de arquitectura, los rollos de planos en el rincón. La recepción estaba ocupada por una chica nueva. 22 años, recién recibida de administradora. Don Adolfo me la había recomendado. Era sobrina de un cliente viejo. La había contratado hacía 2 semanas. Se llamaba Sofía. Sofía levantó la cabeza cuando entré. Buenos días, señora. Buenos días, Sofía. Señora, la llamó un señor. ¿Quién? No quiso dar el nombre. Dijo que iba a pasar a las 11, que quería hablar con usted. Bien, pasé al despacho. Me senté en la silla de mi padre. Encendí la computadora. Tenía 3 correos nuevos de clientes. Los contesté uno por uno. Despacio. A las 11:10, Sofía golpeó la puerta. Señora, el señor está acá. Hacelo pasar. George entró. Estaba más flaco. La camisa azul le quedaba grande. No traía corbata. Tenía las manos en los bolsillos. Se quedó parado del otro lado del escritorio. ¿Puedo sentarme? Sí. Se sentó. No habló enseguida. Yo esperé. Vine a pedirte perdón. No tengo nada que perdonarte, George. Vos no me hiciste lo que pensaste que me hiciste. Creíste lo que te dijeron. Por eso reaccionaste como reaccionaste. Eso ya lo dejé atrás. Pero quería decírtelo igual. Está bien, lo dijiste. ¿Eso es todo? Eso es todo, George. Se quedó mirándome, esperando algo más. No tenía nada más. Nico. ¿Sí? Sí, algún día. No, asintió. Se levantó. Caminó hasta la puerta. Se detuvo. Tu padre habría estado orgulloso de cómo dejaste esto. Lo miré. No contesté. Salió. Lo oí decirle adiós a Sofía. Lo oí salir a la calle. La campanita sonó otra vez. Me levanté. Caminé hasta la ventana del despacho. Aparté la cortina 2 centímetros. Lo vi cruzar la vereda de enfrente. Caminaba más despacio de lo que caminaba antes. Tenía los hombros un poco caídos. No miró hacia atrás. Llegó a la esquina. Dobló. Dejé caer la cortina. Me quedé sentada un minuto. Después abrí el cajón del escritorio. Saqué la libreta de mi padre. La abrí en la página donde estaba la última anotación de él. Hablar con Adolfo el lunes. Cambiar el testamento. Sacar el nombre de Joe. De cualquier papel. Pasé esa página. La siguiente estaba en blanco. Saqué un lápiz del portalápices. Escribí, con letra clara, lunes, reunión con cliente nuevo, casa de fin de semana, lote de 600 metros. Cerré la libreta. La guardé en el cajón. Eran las 11:20 de la mañana. Tenía 40 minutos hasta el cliente.